Buenas tardes, bendiciones. Bienvenidos a este episodio número 20 de nuestro podcast Ondas de Fe. Como lo prometimos el episodio anterior, hoy nos acompaña el esposo de la profeta Ivonne. Hoy nos está acompañando nuestro amigo, hermano, el evangelista Roberto Mendoza. Buenas Roberto, tardes. buenas tardes, bienvenidos a Ondas de Fe. ¿Cómo Buena- estás? Buenas tardes, muy bien, gracias al Señor. Aquí recibiendo esta gran invitación de parte de ustedes para comentarle a las personas y a las familias que tienen el problema de las drogas en sus casas, que tienen familiares, primos, padres, hermanos, tíos, llámese como se llame. eh, Vengo a contarles lo que el Señor ha hecho en mi vida. Ha sido maravilloso. Amén. Y de verdad que nos sentimos muy bendecidos con tu presencia, Roberto, porque sabemos que tienes un gran testimonio y sabemos que va a impactar a muchas personas. Sabemos que nos va a impactar incluso a nosotros y a todas esas personas que hoy nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Pero antes de que nos cuentes un poco de tu impactante testimonio, quiero que nos cuentes un poco de quién es Roberto. Bueno, Roberto Mendoza es el menor de 6 hermanos. Son 5 mujeres mayores que yo. El Señor me dio el privilegio de tener esas maravillosas personas a mi lado que aún están ahí. Bueno, mi papá y mi mamá ya partieron a la presencia de Cristo. Una hermana también, Gladys Mendoza, que es una persona que le doy gracias a Dios por el tiempo que estuvo con nosotros, lo que compartió con nosotros, una persona demasiado especial, siempre un hablado positivo y, y ya no está con nosotros, pero gloria a Dios por ella, que sé que también está en la presencia del Señor. Amén, Roberto. Bueno, ahora sí quiero que entremos un poquito, nos cuentes un poquito sobre tu testimonio, de dónde te sacó el Señor, ¿no? ¿Cómo llega Roberto a los pies de Jesús? ¿Cómo conoce Roberto a Dios? ¿Y cómo es ese momento donde tú te enamoras de Él y dices, wow, yo quiero seguir en los caminos del Señor y quiero permanecer siempre en su presencia? Bueno, eh, ahí nos volamos bastante un pedazo de todo por lo que pasé, aunque eso para mí es trivial. No tiene tanta importancia como cuando yo le abrí mi corazón a Dios. Eh, en ese momento, cuando ya estoy cansado de 25 años, de ese proceso, de ese desierto en que yo me encontré, 25, hay personas que dicen que fue más tiempo, que fueron 30, pero como estuve en 8 centros de rehabilitación, porque en muchas ocasiones yo le decía a mis hermanas, que son unas personas que yo amo, eh, Gloria al Señor. unas personas a las que yo quiero y amo demasiado, que son mis hermanas, siempre han estado ahí porque Dios así lo ha permitido ya. Eh, Aprovecho este momento para pedirles perdón a ella públicamente. Siempre van a estar en mi corazón, siempre voy a estar orando por ellas porque nunca se apartaron. A pesar de que pasaron tantas cosas en ese proceso en que yo estuve, hice sufrir mucho a mi mamá, a mi padre. Claro que él me vio recuperado a mí, me vio con esta maravillosa mujer que Dios ha colocado en mi vida, que se llama Ivonne, eh, que también tiene un gran testimonio y un gran llamado para predicar el Evangelio de Cristo, que es lo mejor que le puede pasar a un ser humano, conocer de Dios. Pero en ese proceso, yo siempre le decía a mis hermanas, por eso la palabra que dice que las palabras tienen poder y que la Amén. boca se hizo para bendecir, no para maldecir, y que de una misma boca no puede salir maldición Y y bendición. bendición. Entonces yo siempre le decía a mis hermanas, hasta el día en que yo me muera, yo voy a luchar en contra de esto. No se preocupen que algún día yo voy a salir de esto, porque yo no quería esto en mi vida. Yo amo mucho a mi familia, a mis hermanas, a mi esposa, a mis hijos, que son 3, son Kelly, Isaac y Angelina. Siempre los tengo en mis oraciones, siempre los voy a amar. Han sido como el motor.
para yo y obviamente la presencia de Cristo. Entonces, eh, en ese andar, yo le decía al Señor, eso fue en Bogotá, yo le decía al Señor cuando yo me iba después de 8 días, 10, 15 días de consumo, perdido, únicamente el objetivo era conseguir dinero para consumir. Cuando ya estaba cansado en esos lugares, que tenía un sitio donde vivir, me iba a pie con zapatos que no eran los míos, chaqueta que no era la mía, camisa que no era la mía, porque después de que me quedaba sin plata, vendía eso. Entonces llegaba con unos zapatos que no eran los míos, que me los quitaban y iban para la basura. En ese trayecto yo confrontaba a Dios. Yo le decía, Señor, pero si tú tienes tanto poder, ¿por qué no me haces así y me sacas de esto? Pero así no funcionan las cosas con Dios. Entonces, en ese andar de ya los últimos 10 años de mi vida, yo empecé a confrontar a Dios y empecé a pedirle perdón a mi familia estando en consumo. Yo nunca fui callejero, siempre estaba en un hotel con sábanas, televisor, baño, porque no me gustaba consumir en la calle. Siempre, siempre fue así. Entonces, eso ya es cuando ya yo me tiro a la calle totalmente. Que nunca dormí en el piso, nunca comí de la basura, nunca llegué a ese estado porque yo decía que soy muy inteligente. Yo soy muy inteligente y no soy tan bruto para ir a comer de la basura o ir a a dormir en el piso. Me daba miedo. No miedo que me fueran a hacer algo, sino ya eso ya sería ya Lo algo, último ya lo. ya eso sería, yo decía, yo no voy a llegar a esa estancia. Y nunca, 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 este, hice eso, pero sí estuve en la calle los últimos tiempos de yo salir de eso. Yo estuve 8, 4, 5 días en la calle. Ya cuando me cansaba, arrendaba una habitación y me acostaba a dormir o seguir consumiendo. Pero es muy importante resaltar que cuando yo me iba para mi casa a pie, que era un trayecto como de 1 hora caminando, yo hablaba con Dios. Hablaba con Dios y le decía a Dios, ayúdame, yo no quiero esto más en mi vida. Yo no pertenezco a este lugar. El Señor con su forma de hablarle a uno, que a veces utiliza hasta las piedras para hablarle a uno, que eso me parece tremendo del Señor, que utilice hasta las piedras, hasta una burra utilizó para hablarle a una persona. Eso es tremendo. Dios es maravilloso. Yo lo confrontaba en medio de mi ignorancia, confrontaba a Dios diciéndole, faltándole el respeto, sácame de esto si tú puedes hacer así ya, o cierra los ojos y ábrelos y ya das la orden. En medio de esa ignorancia, el Señor me respondía cuando yo llegaba a mi casa. Y Él me contestaba y me decía, yo no te puedo quitar nada que no te haya dado. Ya, yo no te he dado eso, quítatelo tú mismo. Tremendo. Él me decía, quítatelo tú mismo porque yo no te voy a quitar algo que no te haya dado. Empecé a trabajar en eso. Ya cuando salí del apartamento donde yo me encontraba, que vivía soltero, y siempre respeté ese lugar, llegaba pues como llegaba, pero no hice cosas indebidas en ese lugar porque era mi espacio. Entonces yo salía de ahí y regresaba 8 días después o 5 días, dependiendo cómo me encontrara, hasta que ya perdí ese lugar y me tiré a la calle. Vivía en la calle, vivía en hotel, pero me hablaba a la calle. Me tocaban la puerta, me decían en el hotel, señor, ¿va a salir a trabajar o va a pagar al día? Tiene que pagar el día si se va a quedar. No, ya salgo. Estuviera como estuviera, amaneció de 3, 4 días, 5 días, con hambre, a conseguir plata para comer y a conseguir plata para lo que sabemos, que era consumir drogas. Y era un confronto todo el tiempo con Dios. Siempre me confrontaba con él, siempre le decía, ya no quiero más esto, ayúdame, ayúdame. Por eso mi palabra rema de la palabra del Señor, la Santa Biblia, es Jeremías 33:3, que dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Esa palabra está en mi corazón porque el Señor escuchó mi clamor
en medio de toda esa falta de respeto que yo cometí con él, eh, y yo sé que él es un Dios lleno de amor y de misericordia, él me escuchó. Y empezó a trabajar en mi vida de esa forma. Ya me sentía el agua en el cuello, eh, porque en ese mundo solo se conoce es envidia, rencor, conspiración, odio, murmuración, puñaladas, tiros, malos tratos. De hecho, aquí tengo una puñalada que me pegó un vigilante de un hotel. Acá tengo otra puñalada de 20 puntos en este lado que, que me la cometió un tipo de la calle. Y lo que pasó después fue bastante trágico. Yo quedé vivo, él quedó mal, que yo me vengué delante de todas las personas. Eso fue un 24 de diciembre. A las 11 de la noche me cogieron 15 puntos aquí. Y la que mandaba en esa cuadra, Sector. en ese sector, era una mujer. Y cuando me ven peleando con él, enseguida llegaron a un 24 de diciembre, donde los jíbaros le regalan trabas de bazuco a las personas, a los clientes. Regalan 10, 15 trabas de 2.000 o de 1.000 pesos y una botella de trago. A los clientes que son fieles y compran todo el tiempo, qué ironía, ¿no? Y yo no me quería perder eso, yo tenía tres sitios donde compraba, yo sé que me iban a dar hasta 50 dosis para yo seguir consumiendo 2 días. Yo no quería, la sangre me salía así. Y entonces llegué al sitio donde yo consumía y me miré en el espejo y la sangre ya yo no tenía la camisa puesta. Me quité la camisa y los muchachos que vivían ahí ahí no consumían, era un sopladero, únicamente se iban a consumir. Y un peladito que le decían el rolo me decía que me tenía mucho aprecio, entre comillas, porque en ese lugar no hay amigos. El único amigo es Jesús y el Amén. Espíritu Santo. Me decía, uy, Costa, eso es de puntos. No se vaya a quedar aquí, eso es de puntos, váyase para la clínica. Total que yo me pongo un periódico aquí para parar la sangre porque no me quería ir para ese lugar, para la clínica, porque me iba a perder supuestamente lo que el enemigo me iba a dar. Pero yo aún así me fui porque la sangre me salía así. Yo dije, no, yo me voy para la clínica. Ningún carro me paraba. Sin camisa, la camisa la tenía enrollada aquí llena de sangre. Y me fui caminando, o sea, corriendo, y entre más corría, más sangre me salía. Entonces me puse la mano acá y me fui caminando. Era como de aquí a la 14 la clínica. Estamos en la 19, son 5 cuadras 5 cuadras aproximadamente. y larguitas. Total que llegué y el vigilante de esa clínica ni siquiera me pidió cédula ni nada. Cuando me vio así me dijo, entra. Entré enseguida me cogieron y me pararon la sangre. Duré toda la noche ahí. De hecho, como yo soy así, como el Señor me hizo, que soy conversador y muchas veces hago reír a las personas. Todos esos médicos y todos esos doctores me los eché en el bolsillo. Y la cena que tenían ellos ahí me llevaron a mí a una habitación y comer la cena con ellos. Yo me río de todo eso, que el Señor, cómo lo guarda a uno, cómo lo Amén. consiente a uno, a sabiendas que está en pecado la persona. Pero para que quede claro para las personas que están escuchando, el Señor ama al ser humano, lo único que no ama es el pecado. Sí, yo sabía en mi interior porque mis padres pagaron un precio por mí, oraron mucho, se arrodillaron y esas oraciones que ellos hicieron y mis hermanas, ahora se está viendo el producto de esas oraciones, porque yo siempre le clamé al Señor de que yo no pertenecía a ese lugar, pero había algo que me jalaba, había algo que me llevaba a ese lugar, había algo que yo decía cuando tenía ese polvo del bazuco en mis manos, yo decía, porque yo probé como 8 drogas, pero el más fuerte era el bazuco. Y yo le decía, este polvo no tiene cuerpo, no tiene mente, ¿por qué tiene que dominarme así como me domina? Ahí yo empecé a darme cuenta de que yo tenía más poder que ese polvo, y lo tengo. Y ese poder venía de Dios. Amén. Porque en medio de todo, en medio de los consumos, yo me arrodillaba en la habitación y le pedía perdón a Dios por mi mamá. Mi madre fue una persona que yo quise mucho, la señora Ángela.
Angelina, como se llama mi hija, la menor, mi mamá nunca le dije un eche, nunca le dije no me joda, nunca le dije, ay, no venga a molestarme, nunca. Mi mamá era mi amor, mi amor. Inclusive cuando yo llegaba a la casa que vivía aquí, viví 2 años y la pasé mal, hice sufrir mucho a mi mamá y me devolvió otra vez para Bogotá. Yo era mi amor, le daba besos. A veces llegaba, como llegaba a la casa, borracho, repleto de droga en el organismo. Y yo le decía a mi mamá, mami, mañana me dices lo que tú quieras. Hoy no me digas nada, mi amor, que no te voy a escuchar. Ya me decía, vete a acostar entonces, que tu papá no se dé cuenta que llegaste hasta ahora. Vete a dormir. Al día siguiente ya me tocaba la puerta en la habitación para llevarme el almuerzo. Entonces ella lloraba en su intimidad con Dios, porque mi papá, después de que yo ya vengo a Barranquilla y yo venía en el avión con mi esposa, después ya Isaac había nacido, ya tenía mesecitos, casi un año de nacido, y veníamos a Barranquilla por primera vez después de toda esa trayectoria de sufrimiento, de dolor, pero yo sabía en mi interior que el Señor me iba a sacar de eso. Nosotros tenemos un amigo que se llama el doctor Ortiz, Jaime Ortiz. Él también es cristiano y él es ortodoncista y siempre le puso los, los braques a casi toda la familia. Y él le decía a mi hermana Beatriz, que está en España, una persona que siempre oró por mí y está en los caminos del Señor. Ella le decía, él le decía a ella, ustedes no se preocupen que el Robert le pertenece a Cristo. Amén. Y eso se hizo realidad, porque yo ahora le pertenezco a Cristo. Yo le digo a mi hermana, a mi Amén. hermana la de España, le digo que yo estoy en la nómina de Cristo. Amén. Ella se ríe porque no es dinero lo que yo quiero recibir del Señor. Lo que quiero recibir del Señor es su unción y su Su gracia gracia. Amén. para predicar el Evangelio, para que muchas jóvenes y muchos padres y muchas mujeres que están en este flagelo escuchen este testimonio de que sí se puede. Pero hay una palabra muy importante de la cual tenemos que aferrarnos nosotros, que se llama determinación. Si la persona se determina a amar a Cristo y a seguirlo, va a tener éxito en la vida. Amén. Obviamente, esa determinación tiene que ir unido de la obediencia. Todos sabemos que la clave del éxito es la obediencia. En todo caso, veníamos, es que a mi mamá yo nunca le falté el respeto verbalmente, pero sí lo hice yéndome a consumir eso, esa porquería. Perdóneme la expresión, pero eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Dios lo permite. Dios permitió que yo viviera eso para estar en este lugar y darle la gloria a Él, Amén. porque Él fue el que me sacó de la porqueriza en que yo me encontraba, donde muchas personas al nivel de 5 metros atentaron contra mi vida con armas y esa arma no, ese proyectil a mí no me tocó, porque el Señor me guardó para esto, para servirle a Él, para ayudar a muchas personas que se pierden en ese mundo. Y ahora que este año, si el Señor lo permite, porque hemos orado por 10 años, ya llevo 10 años libre, desde el 2014 hasta el día de hoy, van 10 años, Casi 11 ya. 4 meses y unos días. Entonces, ahorita en este año, el 14 de diciembre, cumplimos 11 años para la gloria de Dios. Amén. Gloria al Señor. Porque Dios es el que va delante de mí como poderoso Amén. gigante. Porque Dios es el que levanta mi cabeza, mi escudo, y el que levanta mi cabeza. Con esa voz yo le clamé a Dios y Él me levantó. Él me levantó. Yo le quiero decir a todas esas personas que me están escuchando, que están perdidos en las drogas, que el diablo no se pudo levantar y no se ha levantado hasta el día de hoy. Y no quiere que tú te levantes. Pero yo te digo hoy que Jesucristo te puede tomar de su mano y te puede levantar. Al que sea, al que diga que no tenga esperanza, porque hay muchos jóvenes y muchos hombres en los lugares donde yo me metí a consumir, jugando dados, jugando caja,
jugando caja de fósforo. La caja parada vale 3 puntos y acostada vale 2. Entonces jugamos a 21. O jugamos a 2 y uno pierde, 3 y uno gana. Estuviéramos apostando lo que apostáramos, 50, 100.000 pesos, 80.000 relojes, tenis caros, gorras, anillos de oro. Bueno, ¿cuánto vale ese anillo? Vale 70.000 pesos, listo, póngalo ahí, yo pongo 70 en efectivo a 2 tiradas. En ese, en ese círculo, yo muchas veces les preguntaba a ellos, oye, ¿tú tienes esperanza algún día de salir de este lugar, de las drogas? Y muchos decían, no, yo no tengo esperanza, yo no tengo quien me ayude. El otro me contestaba, no, yo ya muero aquí. Entonces éramos 5 o 4 personas jugando y yo les decía y me tocaba así la sangre. Yo hasta el día que yo me muera, yo voy a salir, yo voy a luchar en contra de esto porque yo no pertenezco a este lugar. Dios escuchó esas palabras y vio mi corazón porque lo que más le interesa a Dios es el corazón del hombre. Amén. ¿Y quién puede escudriñar el corazón del hombre si no es Dios? Dios. A él no le podemos mentir. Y así te escondas en el agujero más oscuro y más profundo, ahí Ahí Dios Dios te te va va a a ver. encontrar. Porque Dios tiene el don de la omnipresencia. Él está en todo lugar. Y en este momento, yo sé que el Espíritu Santo está aquí con nosotros, Amén. porque Él es el que está hablando por mi boca, no yo. Yo quiero que esto llegue al corazón del hombre, a muchas personas. Este año es el año de los nuevos comienzos, es el eslogan de nuestra iglesia, Sembradores de Paz a las Naciones, un lugar donde el Señor me ha puesto como columna en ese lugar. En este momento soy el líder de caballeros. Es una gran Gloria al Señor. bendición porque antes me sentaba en silla de encarnecedores y ahora me siento en silla de reyes Amén. con mi pastor, con los pastores de esta iglesia que son muy apreciados por nosotros, por estas personas bellas que están aquí, que están al servicio de Cristo. Esto es fascinante para mí. Es algo de lo cual el Señor tenía reservado para mí y me estaba perdiendo de esta bendición en ese lugar. Eso es importante, que Dios nos creó para ser de bendición, para adorarlo y glorificarlo. Y estando en ese lugar es lo que quiere el enemigo, que la persona no se levante porque él no ha podido levantarse. Pues Amén. yo te digo que sí te puedes levantar, porque Dios es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. Te puedo contar también que estando en esos lugares, el Señor me salvó de muchas cosas. Escuchaba una emisora de la iglesia del pastor Enrique Gómez, no sé si lo han escuchado, de la iglesia Bethesda. Yo la colocaba en consumo, escuchaba esa prédica de ese varón y orando. Yo estaba consumiendo y escuchaba la palabra. O sea, yo siempre estuve con un pie en el Señor y me faltaba este. El Señor me dio la fortaleza para yo llegar a este lugar. Y estando en ese consumo, yo le dije al Señor, Padre, sácame ya de esto, ya no más. Yo quiero salir de aquí. Es en serio. Pero ya el Señor me había mostrado de que yo me tenía que determinar a buscarlo a Él, que saliera de aquí. Porque si no, Él le hubiera metido un chi aquí a todos y dar órdenes para que todo el mundo fuera como un robot. Como un El robot. Señor no quiere eso. El Señor quiere que de mi corazón salga, yo lo busque, lo ame y lo glorifique. Y es cuando Él empieza, cuando Él ve la persona que está dando esos pasos de corazón, genuinamente, el Señor es cuando da su mano y levanta a la persona. Porque yo le puedo decir, no, no, me quiero ganar las llaves de mi casa, me quiero traer ventana a mi casa, voy a cambiar 3, 4 meses y vuelvo a mi casa y sigo en la misma. El Señor se da cuenta porque eso está en el corazón del hombre y el Señor escudriña el corazón del hombre. Total que en esos días, en esos últimos días de octubre, noviembre y diciembre. ¿Cuál es el mes antes de octubre? Septiembre. Septiembre. Ese es el mes de que cumple mi hija la mayor, Kelly. Cumple el 20 de septiembre. Ese mes tomé la decisión. Y mire dónde me vine a internar. El 14 de diciembre. Fueron 4 meses despidiéndome. Y este fin de semana sí. Y este fin de semana sí. Y este fin de semana sí. Hago énfasis en esto porque el enemigo me tuvo engañado de que este sí, de que este sí, de que este sí. Y estuve a punto de perder mi vida en esos 4 meses. Porque me amenazaron de muerte por negocios mal hechos,
porque muchas veces se vuelve la persona mentirosa, ¿ya? Entonces, y por mujeres también, porque el enemigo se disfraza y el hombre dice, no, tengo drogas, mujeres, alcohol y tengo alcohol. plata, lo tengo todo. Y resulta que estás en un círculo vicioso y el enemigo te tiene como papel higiénico. ¿Y para qué sirve el papel higiénico? Entonces, en esos 4 meses, este fin de semana sí, este fin de semana sí, y un día me levanté yo 7 de la noche y me tocaba salir a evolucionar dinero porque no tenía. Me senté así en la puerta, tenía 3.000 pesos, casi 4.000, y la habitación costaba 5.000 pesos. Ya no era hotel con televisor, sino habitación sucia y con las mismas sábanas que yo usaba. Entonces me senté así en el piso y tenía una traba de 2.000 pesos en el bolsillo. Entonces pasó una persona y me la compró en 1.500. Ahí completé lo de la La habitación. habitación. Pero entonces esa persona que me dijo allá en el otro sopladero que, que esto era de puntos, él consumía pegante. Era un 7 de diciembre, un 14 de diciembre, y lo vi consumiendo pegante y brincando como un muchachito, ya un hombre ya de 30 años, drogado, brincando así alegría que estaba en diciembre, que tenía plata y estaba consumiendo su droga. Yo dije, Dios mío, yo no pertenezco aquí. Ese espectáculo que vi, yo vi con mis ojos lo que estaba en él. ¿Ya? ¿Me hago entender? Lo que lo estaba dominando a él. Y yo digo, eso también me está dominando a mí. Pero hoy se acaba eso. Ya yo venía con días de anticipación en donde meterme. ¿Ya? Empecé a buscar, pregunté por un lugar ahí cerca y encontré el lugar que se llama Rompiendo Cadenas. Fue el lugar donde yo me rehabilité, donde le entregué mi corazón a Cristo y donde conocí a mi esposa. O sea, mi esposa es una mujer que no conoce discoteca, no conoce trago, no conoce el mundo. Y el Señor la guardó para mí. Para ti. Tremendo. Ese tesoro lo tengo yo. Y yo en medio de todo, porque cuando yo salía rompiendo cadenas con ella, que nos volamos, nos fuimos para el lugar donde había entorno de droga. Pero como yo conocía las cruces y conocía San Bernardo y conocía la L, el cartucho, pero yo en el cartucho, yo iba a comprar, pero no me gustaba ese lugar, porque vi matar a muchas personas por 200, por 1.000 pesos. Yo dije, no, aquí la vida no vale nada, yo aquí no me meto. Entonces yo me metí en San Bernardo y en las cruces, que son lugares peligrosos, pero yo sabía dónde no dejaban consumir. Donde una habitación vale 15.000 pesos la noche, donde cambian sábanas todos los días, lavan los baños, yo sabía, yo conocía eso como la palma. Todos los sopladeros los conocí. Y por peleonero y por discutir y por montar la mía, no me dejaban entrar en uno, entonces entraba el otro, después en el otro, después los conocí todos. Y sabía dónde no se consumía, ahí me metí con ella. Entonces, eh, me metí ahí mientras nos fuimos para Zipaquirá, pero ese es otro espacio. Nos fuimos para ese lugar y entonces yo empecé a preguntar dónde quedaba rompiendo cadena. Un tipo me dijo, baja por todo esta derecho hasta la Caracas. Rompiendo cadenas quedaba como a 15 minutos caminando donde está el diablo sentado. Ahí está Satanás sentado, dominando a las personas que se pierden en ese consumo. Eso es lo que yo quiero que la gente se dé cuenta. Entonces llegué a ese lugar y me dice un tipo, no, mi hermano, aquí no es. Aquí es rompiendo cadenas, pero esta es una de las casas. Váyase así, 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 así. Me dio las instrucciones y allá llegué. Y en ese momento en que yo salí ahí cayó un aguacero. Un aguacero en Bogotá, mi hermano. Y yo salí corriendo, llegué bañadito, emparamado, de aquí tiene que ser, y toqué la puerta. Y salió una señora. Ah, no, perdón. Pasó una señora por ahí y me dice, señor, ¿usted qué hace ahí? Estoy tocando la puerta porque me quiero internar aquí. Y me dice, sí, ahí es otra casa, pero mire, la iglesia queda ahí. Quedaba un taller de mecánica y seguía la iglesia. Ahí llegué. Estaban los salmistas en ensayo y no me escuchaban.
porque estaba la iglesia a todo timbal. Y yo toqué duro la puerta, bra, 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 y salió el que toca las congas. Él se llama Silo, es negrito, más negrito que yo y más feito que yo. Pero tiene a Cristo en el corazón. Amén. Él era una de las personas que consumía con el pastor Eduardo. Entonces, llegué allá y él me dice, mire, allá en la panadería hay un señor que se llama Carlos Vázquez. Está tomándose un tinto. Ese hombre te puede ayudar. Pero efectivamente llegué, yo tiene la cara como un pajarito. Yo estaba así con el palillito así, paisita, chiquitico así. Y llegué yo con esa intención, hermano, y logré mi objetivo. Porque él se estaba tomando un tinto y en Bogotá tomarse un tinto es sabroso. Si es sabroso aquí en la costa que hace calor. El hombre no se terminó de tomar el tinto. Se paró a llamar a mi familia y me dio un número. Mire, llame a ese señor que ese man lo ayuda. Él se llama Monroy. También trabajaba con el centro de rehabilitación. Resulta y pasa que el señor va a llamar allá a mi hermana y llamé a Monroy y Monroy llegó. Ese día estaba jugando Nacional, River Plate, Copa Libertadores. Hasta que no se vio el partido, ese hombre no llegó. Sí, hasta que, y yo me esperé. Mientras él llegó, me comí como 4 bandejas con pollo, trabajando la mente del ser humano, sin tocarles un pelo. Yo siempre le decía a las personas que tienen una cara de buena gente que no podían con ella. Una cara de buena gente que no puede con ella, mi hermano. Entonces ahí lo convencía cuando yo me veía era comiéndome una bandeja con pollo asado y sopa, sin yo sacar un centavo, pero todo eso venía de parte del Señor, Amén. porque ese día yo iba a empezar este camino que hasta aquí va. Cuando llegó Monroy, en el segundo tiempo, se vino y me dice, le hablé con él, ya había hablado por teléfono, y le dije, vea, mi hermano, yo me quiero rehabilitar, ayúdame. Me dice, mire, hay que montar estos 4 mercados al camión, ayúdalos a montar y yo vengo ahora y te ayudo. Y se fue. Monté los mercados de 8 días de consumo yo no aguantaba, mejor dicho, un cólico. Y ayudé a montar bultos de papa, bultos de yuca, porque iban para las 3 fincas que iban a esos mercados. Y lo monto, todavía 2 personas que las mandaron a ayudarme, pero no me ayudaron. Se montaron el camión y acomodaban y yo montando todo. Yo decía, pero me quiero rehabilitar. Cuando llegué ahí, llegó Monroy y me dice, ¿y las tejas? Un rume de tejas que había que montar así. Tocó bajar todo otra vez, montar la teja y otra vez el mercado. Hice todo eso, hermano. Cuando el hombre llegó, que se acabó el segundo tiempo, me miró así con la boca porque él hablaba ronco. Y me dice, ¿te quieres rehabilitar, verdad? Yo, sí, señor. Me probaste finura. Vas para adentro. Mañana hablo con tu familia. Mi hermano tocó la puerta y le dice al que tenía encargada la puerta, ayuden a este señor, denle ropa, que se bañe y que se acueste. Comida también. Mi hermano salió de todo, cepillo nuevo, crema dental, chanclas, bermuda, camiseta. Total, que la ropa que tenía la lavé, no la boté porque tenía que ir a la iglesia. Ya yo tenía todo mecanizado. Bueno, el señor. Total, que me fueron a ofrecer un arroz con pollo y dije, no, hermano, yo estoy lleno. Me acosté a dormir y empezó el proceso de rehabilitación. Ya yo venía con 2 centros anteriores, que venía de Zipaquirá, y porque ya en Zipaquirá no encontré lo que yo hallaba. Me vine para acá, consumí, pasé 4 años o 3 años y me rehabilité rompiendo cadenas. Eso no es lo bueno del caso. Lo bueno del caso es que yo empecé y cogí fama de glotón en el centro de rehabilitación, que todo me lo quería comer. Y yo dije, pero si yo nunca he aguantado hambre, ¿por qué voy a coger esta fama de hambriento yo aquí? Y entonces, a los 8 días, empecé a cambiar eso. Empecé a meterme, a ayudar a hacer el oficio, ta, ta, ta. Y me di cuenta que el señor de la cocina, el capitán de cocina, cuando él cocinaba, maldecía los alimentos. Ahora cocinarle hasta así, fue tantas por tantas y ta, 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 y yo me di cuenta. Yo tengo cara de bobo, pero la administro bien. Sí, yo tengo cara de pendejo, pero la administro bien. Ya el Señor ya me la ha cambiado. Gloria a ti, Padre. Total, que llegó el 24 de diciembre y estaba el líder ahí y lo llamé de frente del líder y otras personas estaban ahí. Vea, mi líder, este tipo
hace esto y esto y esto, haciendo la comida. Ese hombre no debe estar más ahí porque el corazón del centro de la habitación, primeramente el Señor y es los alimentos porque es lo que estamos ingiriendo nosotros. Y la comida ministra también. Y este hombre está maldiciendo los alimentos. Hay que sacar ese tipo de ahí. De frente mal. Uno más grande que yo. Yo no era malo ni me creía malo, pero tampoco era pendejo. Y ese mismo día lo sacaron y me montan a mí de capitán de cocina. Costeño, ¿usted sabe cocinar? Claro. ¿Qué hay que hacer? Y me mandan a hacer la cena navideña, mi hermano. A mí. Hice arroz con pollo, hice caldo de pollo, hice plátano maduro. No, eso fue espectacular. Total que quedé matriculado capitán de cocina. Había un monopolio de tintos, todo eso se acabó. Llegó el orden a la cocina. Entonces, la señora me vio bien porque era una líder. Ella, ella me dice a mí, Robert, te estoy viendo bien en la cocina, me vas a manejar los aseos. ¿Cómo así? No, todo, tú vas a revisarme que todo quede bien. Que aquel quede bien, que aquel quede bien, que aquel... Listo. Recibimos una bendición de ropa nueva en la puerta de la casa y el que tenía la puerta, el llavero, cogió la bendición, se la llevó y tiró las llaves por un huequito. Y se robó la bendición. Se perdió. Entonces me dieron las llaves a mí también. Tenía 3 cargos. Yo me estaba volviendo como muchas cosas, la comida, los aseos, la puerta. Total que la líder me dice a mí, Indira, me dice, Robert, te estás quemando aquí, papi. Solo te vas a quedar con la puerta y vas a quedar mirándome la cocina. Pasaron 14 días, pasaron el mes 8 días. A los 8 días me dice ella a mí, Costeñito, vamos a tomar un tinto allá enfrente, donde estaba el señor Vázquez. Listo, ve adelantándote. Como tenía llaves, me fui, bajé la puerta y cuando salgo a la puerta, el pastor está en la acera de enfrente, con el pie montado así en la pared como se paraba él. Como se para porque está vivo. Venga, mijo. ¿Qué pasó, pastor? Yo le decía, ese es mi líder. ¿Qué pasó, mi líder? Cuando yo le digo así, viene la madre Indira atrás mío, que era la líder, la esposa del líder. Pero el líder trabajaba mucho en la fundación y ya quedaba a cargo. ¿Cómo se está portando este varón? Y me dice, bien, le dice él a ella. Lo tuve en la cocina, lo tuve en los aseos, se me ha manejado bien, está en la puerta y pendiente de la comida. Y me dice el pastor, se va de líder para la fundación, para una casa. Y yo, ¿cómo así, pastor? No, no, yo estoy bien aquí ante la mano. No, señor, se va de líder a manejar 25 problemas más el mío. Ah, Sin saber cómo hacer un devocional, sin saber cómo dominar 25 locos, por decirlo así, porque cada cabeza piensa diferente. diferente. Y me dice la señora, me dice, no te preocupes, Costa, que yo te ayudo. Yo te indico lo que tienes que hacer y me voy para allá, mi hermano. Te viera esa casa cómo estaba. La estufa era roja y estaba negra. Sartenes por debajo llenos de aceite quemado. Arriba había popó de donde estaba el economato. Mi hermano, duré 3 días haciendo aseo. Que yo soy maluquito feo, pero pinchado. Y asado. Y limpio. Yo digo eso para reírnos porque Dios me hizo bello. Total que cogimos esa casa, mi hermano, le dimos vuelta. Camisetas, jeans, todo organizado en las habitaciones. Porque teníamos un estante como los que usan en las tiendas, porque no puede haber nada escondido. Entonces todo era ordenado, medias, limpiamos todo. Empecé yo a hacer devocionales y a estudiar la palabra. Y había un muchacho que se llamaba Miller. Él me empezó a ayudar. A mi líder, te tiene que hacer esto y esto y esto, listo. Y me eché todo ese combo en el bolsillo tratándolos con amor, pero con mano dura. Pero era más amor. Mano dura quiero decir yo que si se portaban mal les quitaba el televisor. No los dejaba ver los partidos. Si se portaba mal, yo les dejaba los sábados para que ellos, o los viernes pasados para que ellos hicieran pijamada, comieran lo que quisieran. Bueno, eso era un amor bonito, pero con respeto. Entonces, si ellos se portaban mal, les quitaba el privilegio. Entonces, todo caminaba sobre ruedas. Fueron 6 meses que estuve ahí. Entonces, cuando ya me mandan a mí de líder, yo empiezo a coger poder.
Y ese poder fue el que me dio a mí para conquistar esa gran mujer que Dios colocó en mis manos. Desde que esa mujer salió conmigo de esa casa, ha sido de gran bendición para mí, porque ha sido mi polo a tierra. Su amor, su forma de hablarme. 3 veces me ha dicho así, cuando me he equivocado y ella me ha dicho, no hagas eso, yo te lo dije. Ya la cuarta vez no me lo va a decir porque ahora le hago caso. Y es menor que yo, bastante. Pero la voz de la esposa es la voz de Dios. Y eso lo aprendí de un amigo mío que está en Bogotá, que se llama el pastor Antonio Cueto. Es barranquillero también, salió de la problemática, una persona que quiero mucho. Eh, ese varón me ha formado con muchas cosas a mí. Y obviamente otras personas que han llegado a mi vida me han formado equivocándose y no equivocándose. Porque la palabra de Dios dice en Romanos que para los que le amamos a Dios, todas las cosas nos sirven para Para bien. bien. Entonces, he tenido muchos sucesos en mi vida donde he señalado, donde he criticado en medio de mi ignorancia espiritual, porque ya el Señor ha venido llevándome a otro nivel donde tenemos que es orar por esa persona que se equivocó, bendecirlo y que eso que está cometiendo él me sirva a mí como escuela para yo no cometer esos errores. Y que el Señor lo cambie y lo transforme, porque él también se está equivocando y de esos errores también está aprendiendo. Porque ¿quién nace aprendido hoy en día? No. Total que yo llego a rompiendo cadenas y no hay centro de rehabilitación malo. Centro de rehabilitación no hay malo. Malo lo hace la persona que no va con el corazón comprometido a rehabilitarse. Así es. Yo oro mucho por esos lugares, Señor. Entonces, bueno, eh, empiezo, empiezo el centro de rehabilitación yo a ayudar a las personas que estaban ahí y ayudarme a mí. En ese proceso de esos 6 meses, siendo yo líder, leyendo la palabra, el Señor me empieza a mostrar el sufrimiento de las personas, de los familiares, de las madres, de las esposas, de las novias, de los hijos, de los tíos, porque toda esa familia van los domingos y los sábados A a visitar a esos visitarlos. muchachos. Vi muchos hijos, amigos, hijos de otras personas, amigos, en esos lugares, donde la familia no iba un domingo y se desesperaban todos. Eso ha sido de gran bendición, porque una vez un joven, la familia no fue, aunque allá él no se, allá teníamos 2 meriendas y tres comidas, desayuno, almuerzo y comida y 2 meriendas, y no cualquier merienda y no cualquier comida. Y yo me rebuscaba con poder que me dieron y esa rebuscada era para la comida de ellos. Aunque a nosotros nos proveían de todo, pero no nos daban carne. Entonces llegaba una madre el otro domingo, ay, mi líder, no puedo venir el otro domingo, ¿qué hago? No se preocupe que aquí ese muchacho no va a morir de hambre y amor no le va a faltar, no como el suyo, pero aquí no va a morir de hambre, váyase tranquila. Como había otras que me decían, mi líder se quiere ir, ¿qué hago? Me la montó, no venga el domingo. Ay, Mili, no venga el domingo, si viene no la dejo entrar. Vamos a ver qué es lo que quiere este joven. La señora no venía y ese hombre se arrancaba el pelo. Ay, mi líder, cálmese, hermano. Cuando estaba en la olla, no se preocupaba por eso. Cuando estaba metido en la olla 3, 5, 8, 10 meses metido en la olla, se preocupaba por su mamá, se preocupaba por su esposa. Ahora que está aquí rehabilitándose, ahora sí. Eso lo bajaba ya. Total que ese joven, no vinieron el domingo ese, ni vinieron este domingo, pero venían este. Y ese joven no se aguantó. Y lo llevamos a la iglesia y se voló. Y es, antes de que llegara la familia, se voló. Y la familia llegó ese domingo con tenis Nike, con jeans Wow. Levi's, chaqueta.
camisetas, gorras, aunque nosotros no permitíamos tener gorras dentro del centro, pero yo las devolvía, le trajeron una maleta llena de ropa. Se voló y no se esperó la bendición. Es lo que pasa con las personas que hoy en día son desesperadas en su actuar. Todo movimiento tiene una consecuencia. Toda decisión tiene una consecuencia. Hoy tenemos que saber qué decisiones vamos a tomar porque son determinantes en la vida. Y muchas veces nos desesperamos. Pero Dios mío, calma, que no es cuando tú digas, sino cuando yo diga, dice el Señor. Amén. Entonces, ese espejo, ese evento, ese escenario que yo vi, fueron cosas que me ayudaron para rehabilitarme yo y para ponerlos encima de la mesa a los muchachos que se quedaron. Mire lo que se perdió este varón, vea, por desesperado. Vamos a ver cuál de ustedes va a hacer lo mismo que hizo ese varón. ¿Tú has visto un burro en bajada que echa las orejas para atrás y abre los ojos? Así me miraba más de uno. Ayudar a muchos muchachos con la palabra del Señor a rehabilitarse, que es lo que yo quiero ahora. ¿Sí? Lo que yo quiero ahora con el centro de oración que vamos a tener, que el Señor va a bendecirnos, que se llama Camino Santo. Cuando escuchen el nombre de Roberto Mendoza y Camino Santo, ya saben, ahí voy a estar yo, Amén. con la ayuda del Espíritu Santo, porque si no lo tenemos a Él, no tenemos nada. Para ayudar a rehabilitar a muchas personas que se pierden en ese flagelo, que dicen que no tienen esperanza. Yo quiero ir caminando por la calle y ver una persona tirada. Levántese que Cristo lo ama. Y darle todo nuevo, darle amor, darle cariño, que es lo que muchas personas, porque hay muchas personas que están en esa instancia de su vida, porque han sido violados, de todas las formas. Unos han sido golpeados, unos han sido abandonados. Entonces, yo quiero, con mi testimonio, primeramente con el testimonio del Señor Jesucristo y con el mío, ayudar a esas personas que están en el piso y mostrarle que el enemigo no se ha podido levantar. Y eso quiere con esas personas, que no se levanten tampoco. Pero hay un Dios todopoderoso que coge de la mano a las personas y Gloria a Dios. yo hoy le doy la gloria a Dios. Porque Él no permitió que yo muriera ahí. Amén. Él me tiene aquí sentado hoy. Porque todo lo que sucedió, y faltan muchísimas cosas, pero lo más importante es lo que Cristo ha hecho en mi vida. Que me tiene hoy hablando aquí, predicando su evangelio, que me ha hecho nuevo y que me ha hecho en mí un trabajo que quiero ir a predicar el evangelio a toda criatura. Yo trabajo en mi carro. Ese carro mío es un altar. Amén. Trabajo más que todo con los jóvenes. Les predico el evangelio. Les cuento mi testimonio, lo que Dios ha hecho en mi vida. Les hablo de las malas palabras, de las decisiones. Porque hay que tener una cosa en claro, amigo, que cada paso que tú des equivocado en tu vida, bien, Dios te puede ayudar a salir de ese momento, pero Dios no te va a ayudar en las consecuencias que trae eso. Ya tienes las consecuencias ahí y tienes que ver cómo vas a hacer para salir avante de esas decisiones. ¿Cómo? Doblando rodillas, Así es. clamándole a Dios, que fue lo que yo hice. Porque yo en esos lugares de consumo, yo me arrodillaba y le pedía perdón a Dios por mi mamá. Porque esa ha sido la pérdida más grande que he tenido yo en mi vida, ha sido la pérdida de mi madre. Ese ser para mí era lo máximo después de Dios. Porque yo sé que Dios fue el que me dio esa madre. Y he llorado y aún tengo eso en mi corazón. Mi papá sí me vio recuperado. Mi papá, cuando yo lo vi después de tantos años de consumo, llegué yo y me la arrodillé enfrente. Mire, ni siquiera lo besé ni lo saludé. Y me dijo, mío, ¿qué está haciendo? Papi, quiero pedirle, déjeme que quiero hacer esto, papi. Quiero pedirle perdón, papi, en el nombre de Jesús. Perdóneme porque yo le hice agachar la cabeza, porque yo lo hice sufrir, porque yo no, mío, no se preocupe, mío, no, papi, déjeme. Y le di un beso y lo abracé. Ese hombre lloraba conmigo.
Y eso salió de mi corazón. Pero con mi madre no lo pude hacer. Y ese dolor, el Señor lo ha ido quitando poco a poco. Con mis hermanas, ya les pedí perdón a todas. Y a muchas personas, como a mi hija, que también yo creo que todavía la relación con mi hija está fracturada por lo que yo viví. Y yo la entiendo, pero lo único que le pido al Señor es que tenga un encuentro con Cristo, Amén. que pueda conocer de Cristo. Es una persona muy especial y la amo. El día que, ojalá ella vea esto algún día y quiero decirle que te amo, mi amor. Eres mi primera hija y siempre te voy a amar toda la vida y le pido a Dios que algún día llegues a los pies de Él, tú y la familia de tu mamá. Entonces, eh, cuando ya yo le pido perdón a mi papá y, y hago eso para quedar primeramente bien con Dios y con mi papá, empieza a cambiar mi vida. Le pido perdón a mis hermanas, empieza a cambiar mi vida, el Señor a bendecirme, el Señor a bendecirme y a mostrarme lo que debo de hacer. En ese mostrar que ha tenido el Señor conmigo, me he equivocado muchas veces, pero eso ha sido de gran bendición porque esos errores me han servido para ser la persona que soy ahora y para recibir la bendición que Dios me va a dar en estos nuevos Amén. comienzos, que es el centro de rehabilitación que se llama Camino Santo y que lo vamos a tener para ayudar a muchas personas que se pierden en ese mundo. Amén, Roberto. Qué gran bendición ese testimonio tuyo impactante, ¿no? Me llama la atención que precisamente hoy he escuchado una prédica y va como relacionado con lo que tú nos decías, que tú recibiste herida con armas blancas, te hicieron pues tiros con armas de fuego, estuviste, por llamarlo de alguna forma, al borde de la muerte. Pero lo que escuchaba yo hoy en la prédica es tremendo porque el predicador decía que tú puedes estar muy lejos del Señor o puedes ir y puedes volver, pero cuando el Señor ya dio una palabra en tu vida, esa palabra se va a cumplir. Y yo creo que en tu vida eso es lo que pasó, lo que está pasando, ¿no? Literal. Tú estabas ahí sumergido en ese mundo de la droga y no fue 1 ni 2 años, fueron 25 años. Algunas personas nos comentabas que decían que eran más años y es tremendo porque sin importar el tiempo, el Señor te escogió desde antes de nacer, ¿no? Desde el vientre de tu madre y te marcó y te selló y te dio una palabra y a pesar de que pasaron muchísimos años, tú alejado del Señor, eh, la palabra que el Señor dijo de ti se está cumpliendo y estoy seguro que el Señor va a usar grandemente tu ministerio, va a usar grandemente tu vida, tu familia, tu centro de rehabilitación. Sé que va a ser de gran bendición para muchas personas. Roberto, no quiero que nos despidamos de este programa sin que nos cuentes o nos digas para ti quién es Teodoro Mendoza. Teodoro Mendoza es mi padre, querido. Ya te quería hablar de él, sino no te quise interrumpir. Un hombre donde él me trajo a la iglesia del pastor Sigfredo, la cuadrangular Central. central. Ahí conocí a muchas personas, al pastor Carlos Reyes, conocí a Iván Castro, conocí a la pastora Carmen de Tejada, conocí a la pastora, eh, la esposa del pastor Sigilfredo, a los hijos, Esteban, Sigilfredo, Sí. Jonatán, y la chica, no me acuerdo el nombre de ella. Mi papá me empezó a llevar a esa iglesia cuando tenía 9 años, 10 años. Mi papá se convirtió a Cristo por un señor que le robaron un taxi vecino de nosotros. Y mi papá le puso esa señal al Señor. Mi papá ya le venían hablando de Cristo. Mi papá le dijo al Señor, si aparece ese carro de ese vecino, en un taxi nuevo que compró, se lo robaron y el taxi apareció a los 2 días. Y mi papá se convirtió a Cristo. Él dice que se le iluminó algo en la sala, estaba sentado en la sala. Desde que ese hombre conoció el Evangelio, no dio un pie atrás. Y él me llevó a la iglesia, me llevaba a la iglesia, pero ese hombre yo nunca supe lo que fue que le tocaban la puerta a la casa. Oiga, señor, usted me debe esto, no me ha pagado esto. No, ese hombre fue siempre correcto. Se pensionó a los 37 años, trabajó en la base naval de la Vía 40. Después trabajó en el Seguro Social, químico, farmacéutico.
25 años, también se volvió a pensionar ahí. Una vez almorzando los dos, él murió en mis brazos. Padre murió en mis brazos. Ahora te cuento cómo fue eso. Fue tremendo. Eso fue tremendo. Eh, Estábamos almorzando una vez y yo le pregunté al papi, ¿cuántas veces vos te aplicar a las cárceles? Y me dijo, mijo, todo el tiempo. Todo el tiempo estuve en la Modelo, en el Bosque, estuve en la Municipal cuando existía, en el Buen Pastor, siempre. Ya él tenía entrada libre a la cárcel porque ya lo conocían. Tuvo el devocional de Radio Minuto de Sergio Ramírez también, dando el devocional. Una vez salía él a las 4 de la mañana para irse el devocional de las 5 a coger el bus. Y en la 14 con Murillo lo atracaron dos tipos. Le quitaron el reloj y la plata de los buses. Y le dijo mi papá, claro, sí, señor, tome, yo los doy. La plata, tómela. Pero les voy a decir una cosa, él hablaba así. Les voy a decir una cosa. Yo voy a predicar el evangelio ahorita a Radio Minuto. Y si ustedes me roban la plata y el reloj, mucha gente se va a quedar sin escuchar el evangelio del Señor hoy. Esos hombres los tocó el Espíritu Santo y le devolvieron la plata y el reloj a mi papá. Dijo, no, señor, vaya a predicar su palabra. Nosotros con los evangélicos no nos metemos. Y mi papá les dio 5.000 pesos. Les dijo, vea, arrepiéntanse. No hagan eso. Va a tomarse una gaseosa con estos 5.000 pesos y se van a buscar de Dios, que Cristo los ama. Mi papá me dijo, mijo, no los volví a armar nunca. Tremendo. Eso fue algo impresionante. Y mi padre siempre nos dio buen ejemplo. Aún estando yo, mi papá me regaló ese carro. Ese Kia Picanto un día me dijo, mijo, yo le quiero regalar un carro a usted. Yo quiero regalar un carro a mi papá. Habló con mis dos hermanas, las mayores, y me dijo, papi, Roberto ya es otro hombre. Ya él cambió. Ahora también tengo casa. Mis hermanas decidieron que la casa donde mi papá y mi mamá crecimos nosotros, estoy yo ahí viviendo para la gloria de Dios. Y esa casa, Dios me dio esa bendición. Y de esa casa me saca Dios. Amén. Dios. Porque yo no voy a hacer lo que hicieron el Titanic. Por meterse con Dios se estrelló. Se hundieron. Que ni Dios lo podía hundir. Imagínense. No, Entonces, no, y no se hundió el arca que lo hizo una persona que no tenía conocimiento, exactamente. pero sí tenía el temor de Dios. Mi papá fue un hombre que predicó el evangelio en muchas partes. Fue a Panamá, predicó en la Sierra Nevada, en la Desgracia de Armero. Fue un evangelista donde un gran lector. Yo creo que todo predicador tiene que ser un lector, tener ese hábito de la lectura, porque ahí mejora su léxico y ese hombre te hablaba a ti. Y papi, ¿qué significa esto, mijo? Esto y esto y esto. Era una persona que predicó en muchas partes, en la iglesia del pastor Silfredo, en la iglesia del pastor Carlos Reyes. Una vez el pastor lo invitó a predicar una vez allá y mi papá se sorprendió porque ahí no se subía a todo el mundo a predicar la palabra. Y Dios lo usó de esa manera, porque la gloria toda es para Dios, Amén. no para el hombre. Así que fue un gran padre. El día que él murió, te quiero comentar eso, mi esposa hizo sancocho de costilla. Ya, ella es rola, pero ya cocina costeño. Gloria a Dios. Cocina delicioso. No sabía cocinar. Cuando se fue conmigo, me hacía crema de champiñones o crema de pollo. Una quedaba guau como una piscina y la otra quedaba con unos grumos como sopa de mute. Pero yo me la comía rápido y me dice, ¿pero por qué te la comes tan rápido, mami? Porque está muy rica y no quiero que se me enfríe. Y era que eso sabía otra cosa menos A lo que había a hecho. lo que había hecho. Pero yo no le acogía, decía eso porque la iba a frustrar. Una vez sí le quemaron 3 plátanos maduros en el almuerzo. Mientras ella hacía así, ya se le había quemado el plátano. Y yo, ay, mi amor, qué pena. No te preocupes, mi amor, yo lo como así negrito, no te preocupes. Hasta que ahora ya como pez en el agua para la gloria de Dios. Entonces estaba haciendo mi esposa un sancocho de costilla con hogo, como le gustaba a mi papá. Y mientras ella cocinaba, el pastor de nosotros que falleció, un hombre que va a estar siempre en mi corazón, el pastor José Antonio Duque, estábamos en 21 días de ayuno y me llamó mi hermana, Robert, Astrid, Robert, ¿ya escuchaste la palabra? Yo me tocó ir a trabajar, no la escuché. Abro el computador para escuchar la palabra, mi papá estaba ahí y los niños empezaron a correr En la habitación alrededor. en la sala. Y yo, no, estos pelados no me van a escuchar la palabra, cerré el computador y llamé a mi hermana, la que está en España,
videollamada y se despidió de mi papá. Mi papá le hizo así, pues no sabíamos que él iba a morir dentro de una hora. Eran las 12:15. Yo cierro el computador, cerré la llamada y cerré el computador y levanto la cara así, amigo. Y vi un espacio como cuando tú estás viendo un programa de televisión en un televisor viejito y lo apagas y prendes un Full HD. Las dos imágenes son diferentes. Yo cuando levanto la cabeza iba así, vi algo raro. Era como los ángeles que ya venían por mi papá. Era algo, un ambiente así como nítido. Y yo vi eso, cerré el computador y mi papá dice, mijo, yo me voy a acostar un ratico. Y le dije, no, papi, usted no se va a acostar porque ya, y dice mi esposa ahí que estaba en la cocina. Y, no, señor Mendoza, ya le voy a servir el almuerzo. Y él como era muela fina, porque eso no tenía muela sino un serrucho. El hombre era de buen comer, buena muela. Hizo, bueno, está bien. Decirme a mi esposa su sancocho, su caldo, su hogo con su pra, pra, pra. Cuando voy a tomarse el agua panela, no. Papi, tómese el No agua dio panela. para tomarse. No reaccionaba. Entonces mi esposa se levanta a coger un pitillo para que él tomara con el pitillo, yo tomándome mi sopa y yo mirándolo. Y me decía mi esposa, mi amor, no reacciona, no reacciona. Tu papá no reacciona, suelta la cuchara, papi, papi. Y esa correndilla. Y yo lo miro hacia los ojos y se le fue poniendo la nariz y la boca. Él era blanco, guapo, muy simpático, así como yo, sino que él era blanco. Y, y yo, papi, ¿qué le pasa? Ese hombre no dijo nada, ni gritó, ni nada. Yo lo cargué porque se estaba ahogando o algo y le hice así y lo abracé y nos caímos los dos al piso porque él era gordito. Total que los gritos míos de papi, los vecinos llegaron y tenía yo el carro en el taller, un vecino que estaba al lado, vecino, vamos para la clínica, vamos a llevarlo. Lo cargamos entre cuatro, lo subimos al carro, pero cuando llegamos a la clínica ya no estaba vivo ya. Ya había partido a la presencia del Señor. Gracias, Señor, por el tiempo que lo tuvimos. Un excelente padre, un predicador de la palabra. Y ese legado lo he recibido yo, porque yo también quiero ser un predicador de la... Ya lo soy. Amén. Ya soy un evangelista del Señor y quiero llevar la palabra del Señor a esas personas de los cuales, de donde el Señor me sacó a mí, porque tengo la autoridad moral, porque sí se puede, porque de la mano de Cristo todo es posible. Amén, amén. Bueno, Roberto, qué gran bendición de verdad tu Gloria a testimonio. Sabemos Dios. que tu testimonio faltan muchísimas cosas, pero creemos que el Señor ha usado esta pequeña parte de tu testimonio para impactar a todas esas personas que nos están viendo, e inclusive a nosotros que estamos acá en el set de grabación. De verdad que queremos bendecir tu vida, queremos bendecir tu ministerio. Sabemos que el Señor te va a usar, te va a seguir usando grandemente. Y Gloria a así Dios. como una vez usó a tu padre, también te va a usar a ti el Amén. doble de lo que él lo usó a él. Entonces, queremos que nos bendigas con una oración a las personas que nos están viendo, nos están escuchando en esta hora, a nuestro equipo de producción para ir cerrando con el programa. Bello, bello. Primero quiero decir unas palabras Claro que sí. y después orar. Bueno, primero que todo, a esas personas que tienen este flagelo y que están indecisos en qué camino tomar, pues le tengo una buena nueva. Tuve una experiencia con Cristo. A la persona que me brindó eso por primera vez, yo lo perdoné. Y le dije que tuve una experiencia con Cristo y que el Señor fue el que me sacó a mí de eso cuando empecé a determinarme a creerle a Cristo. Esa persona a la cual yo lo comento ya tiene 4 años libre de droga al verme lo que el Señor ha hecho en mi vida. Le falta aceptar a Cristo, pero yo sé que lo va a hacer en el nombre de Jesús. Y tú, amigo que me estás viendo, en el nombre de Jesús yo declaro que tú vas a salir de esto, porque Dios es el más grande que el que está en el mundo, mi hermano. Dios te va a levantar con su mano. Solo tienes que determinarte a creerle a Cristo. Aquí estoy, mira. Estoy vivo gracias a la misericordia del Señor. Y quiero decirte que en el momento en que tú aceptes a Cristo y empieces a caminar en Él, te vas a dar cuenta que lo que ofrece el mundo es muerte y lo que ofrece Cristo es vida eterna, mi hermano. Eso te quiero decir. Cristo te ofrece vida eterna. Nunca lo olvides. Tienes una salida y esa salida se llama Jesucristo.
Que el Señor te bendiga. Amén. Ahora voy a orar por ustedes. Amado Padre, te damos gracias en esta tarde Sí, sí. porque todo te lo debo a ti, Señor. Aleluya. Yo no he hecho nada, Padre, todo lo has hecho tú. Gracias, Señor, por la familia que tengo, por mi esposa, por mis hijos, por mis hermanas, por los amigos que están a mi alrededor del Evangelio. Gracias, Padre, por la iglesia donde me estoy congregando, Señor. Una gran iglesia como esta que me encuentro aquí. También es una gran bendición por abrir este paso a mi vida. Es una experiencia que tú lo has permitido, Señor, para llegar al corazón de esas personas que están totalmente desubicados y que apenas ellos entreguen ese corazón a ti, Señor, su vida les va a cambiar. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Cualquiera que sea tu nombre, dilo en este momento. Yo voy a decir mi nombre y tú vas a decir el tuyo ahí. Yo, Roberto Mendoza, declaro que le pertenezco a Cristo en este momento. Aleluya. Y tú borraste mi nombre ya, Señor, del libro de la muerte y lo escribiste en el libro de la vida. Te pertenezco, estoy en tu nómina, Señor. Y lo único que pido para mí es unción y gracia, Padre, para llegar al corazón de esas personas que necesitan de ti, Señor. Desde este momento ya lo creo, lo doy por hecho, que ya tú impartiste tu gracia y tu unción sobre mi vida y sobre estas personas que están aquí para que sigan haciendo esta hermosa labor y llegar a los corazones de muchas personas que lo necesitan, Dios. Honra y gloria para ti en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Qué gran bendición, Roberto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por compartir un poco de tu testimonio con nosotros. Gracias a Ha sido de ustedes. gran bendición. Gracias a Que Dios. el Señor te siga usando. Muchas Amén, gracias. amén.